Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio de sistemas automáticos. Me dicen obtener la función de transferencia del siguiente circuito. Bien. Y pues bueno, ahí tenemos el circuito. De forma que la función de transferencia, como todos sabemos, es la salida a partir de la entrada. La salida es Vs, la entrada es Ve. ¿Vale? V de salida o V de entrada. Luego yo tengo que conseguir Vs partido de Ve. Bien, vamos a ver. La tensión Vs bueno, será la intensidad que circula por aquí. Bien, vamos a llamarla I por RL más la tensión en C2, que será 1 partido de C2. Bueno, esto no es R2, bien. I por R2 más 1 partido de C2 por la integral de I respecto del tiempo. Bien, esa es la tensión Vs, es decir, la tensión de aquí a aquí más la tensión de aquí a aquí. De acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la intensidad que circula por aquí es la misma que circula por aquí. Bien, es esta intensidad que luego se va para abajo. Bien, pues tenemos que relacionar la V de entrada con la V de salida. Esta tensión de entrada será igual a la tensión. Bueno, antes de poner la tensión, nosotros nos interesa tomar la intensidad, es decir, esa intensidad en esta ramificación será la suma de estas dos intensidades, por ejemplo, I1 más I2, bien, es decir, I1 más I2, donde I1, bien, pues es la tensión que hay desde aquí hasta aquí. ¿Cuál es la tensión que hay de ahí? La tensión que hay aquí es VE y la tensión que hay aquí es VS, bien, que es la misma que hay aquí. Luego será I1 será VE menos VS, ¿de acuerdo? Y partido de R. Bien. Y ahora más I2, que será I2, si lo ponemos con la C, será el condensador C1, bien, aquí es R1, condensador C1 por la derivada de la tensión que hay en C1, es decir, VE menos VS, y esto respecto del tiempo. Bien. Bueno, vamos a continuar. Vamos a pasar ahora a Laplace. Pasamos a Laplace. Bien. Y me queda que I es igual a VE menos VS partido de R1 más C1 por la derivada. Cuando tenemos derivadas, lo que se pone es por S. Bien. Y por VE menos VS. Bien, ya tengo aquí la intensidad relacionada. Y veo que me está apareciendo VE, VS. De acuerdo, bien, esto también lo pasamos a Laplace. Tendremos VS igual a I por R2 más 1 partido de C2 por, como tenemos una integral, es 1 partido de S por I. Bien, saco factor común de I por R2 más 1 partido de C2 por S. Bien, y ahora sustituyo todo esto que tengo aquí por la I que tengo aquí. ¿De acuerdo? De forma que, voy a borrar aquí esto, me queda que Vs es igual a la I, es decir, VE menos Vs partido de R más C1 por S por VE menos Vs, bien, que era la I, y todo esto, toda la I, va multiplicada por el paréntesis S, que es R2 más 1 partido de C2 por S. Bien. Voy a sacar factor común de VE menos VS, que tengo aquí. Bien, VE menos VS, VE menos VS. Es decir, aquí tengo VE menos VS por 1 partido de R más C1 por S. Bien.
y todo esto va multiplicado por R2 más 1 partido de C2 de S. Bien. Bueno, ahora lo que voy a hacer es sacar el VS de aquí. Es decir, esto es como si fuese VE por 1 partido de R más C1 por S por R2 más 1 partido de C2S menos VS por 1 partido de R más C1 por S por R2 más 1 partido de C2 de S. ¿De acuerdo? Bien, y ahora voy a borrar por aquí. ¿De acuerdo? Y ahora, como ya tengo el VS, aquí lo paso hacia la izquierda, bien, que tenemos aquí el VS positivo, es decir, será VS más VS por 1 partido de R más C1 por S por R2 más 1 partido de C2 de S igual a VE por 1 partido de R más C1 por S por R2 más 1 partido de C2 por S. ¿De acuerdo? Aquí saco factor común de VS, será VS por 1 más 1 partido de R más C1 por S por R2 más 1 partido de C2 por S igual a VE por 1 partido de R más C1 por S por R2 más 1 partido de C2 por S. Bien, y ahora ya lo tengo fácil porque es VS partido de VE. Luego el VE lo paso para la izquierda, bien, mi función de transferencia será VS partido de VE, es decir, esto lo paso hacia la izquierda, bien, y ahora todo esto lo paso a la derecha dividiendo, es decir, será 1 partido de R, bien, que es lo que tengo aquí, 1 partido de R más C1 por S, todo multiplicado por R2 más 1 partido de C2 por S, partido de lo que va multiplicado por VS, que es 1 más 1 partido de R más C1 por S, bien, por R2 más 1 partido de C2 por S. Y ya estaría terminado el problema. Esa sería la función de transferencia. Lo voy a redondear. Es esto. ¿De acuerdo?